You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Te voy a reconstruir las últimas horas del diluvio, hora por hora, desde el segundo exacto en que se cerró la puerta del arca hasta el último suspiro humano sobre la tierra. Y vas a ver 7 detalles que el texto hebreo esconde y que casi nadie te ha contado. Porque ese día murieron todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, reyes, mendigos, guerreros, sacerdotes, adúlteros, profetas, bebés que todavía no habían aprendido a caminar, abuelas que ya ni siquiera recordaban su propio nombre. Todos. Solo 8 personas sobrevivieron. Y no fue un instante, no fue que el cielo se abrió y en 5 minutos estaba todo acabado. Fue un proceso, fue lento, fue consciente, fue, en muchos sentidos, lo más aterrador que el texto bíblico describe sobre lo que Dios ha hecho contra la humanidad desde que existe la humanidad. Y el primero de esos 7 detalles es algo que pasó exactamente 7 días antes de que cayera la primera gota. Pero antes de eso, tengo que llevarte a un lugar. Cierra los ojos un segundo. Escucha, hay un viento cálido, tierra seca bajo los pies. El sol pega fuerte. Estamos en algún punto del creciente fértil, la región donde el texto del Génesis ubica los primeros asentamientos humanos. Hay polvo en el aire, mucho polvo. Miles, literalmente miles de personas se han acercado al lugar durante los últimos meses porque corre un rumor. Un anciano llamado Noaj, de 600 años de edad, ha construido una caja de madera más grande que cualquier estructura flotante que haya existido jamás. La caja mide, según el texto del Génesis capítulo 6, versículo 15, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En medidas modernas, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Es más grande que una cancha de fútbol. Es una mole, es una locura. Es lo que todos en la región han estado visitando, apedreando, insultando, durante más o menos un siglo. Y ese día específico del que vamos a hablar, la caja está terminada. Los animales ya entraron, de 7 en 7 los limpios, de 2 en 2 los no limpios. 8 personas están dentro: Noaj, su esposa, sus 3 hijos, Shem, Jam y Jafet, y las 3 esposas de ellos. 8. Ningún niño, ninguno de los nietos, solo 8 adultos. Y lo que el texto dice a continuación es tan extraño, tan perturbador, tan fuera de lo que esperarías leer ahí, que hace miles de años los rabinos lo marcaron como uno de los versículos más inquietantes de toda la Torá. Porque dice esto: y aconteció que al 7º día, las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Al 7º día, espera, párate ahí. Al 7º día después de que, ese es el detalle número 1 que casi nadie te ha contado. Antes del diluvio, el Génesis registra una orden específica de Dios a Noaj. Dios le dice, literalmente, que pasados aún 7 días, Él haría llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 7 días. Dios cerró la puerta del arca, y lo vamos a ver en un momento, porque quien la cerró es otro de los detalles que cambia todo. Y luego esperó. Una semana entera, 7 días completos, en los que Noaj estuvo metido ahí adentro, con su familia, con los animales, con el olor a madera recién impregnada de brea, con el sonido de miles de patas y garras y alas moviéndose en 3 pisos de oscuridad, y afuera el cielo seguía azul, el sol seguía saliendo, el sol seguía poniéndose, 7 amaneceres, 7 atardeceres, y no pasaba nada. ¿Te imaginas eso?
Piénsalo por un segundo, porque esto es lo que nadie se detiene a considerar. Durante 7 días enteros, la gente que estaba afuera, los miles de personas que habían visto cómo los animales entraban de 2 en 2 en fila, como si los animales mismos supieran algo que los humanos no sabían. Esa gente tuvo 7 días para reaccionar. 7 días. En 7 días puedes cruzar caminando la distancia entre 2 grandes regiones. En 7 días, un ejército antiguo podía marchar de un extremo a otro de un reino. En 7 días, una mujer puede dar a luz si ya estaba en labor. En 7 días, alguien puede arrepentirse. 7 días es mucho tiempo. ¿Y qué hicieron? El texto del Génesis no lo dice directamente, pero Jesús, milenios después, hablando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, habló exactamente de esto. Dijo que en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, comiendo, bebiendo, casándose. 7 días antes de morir ahogados, hubo bodas, hubo banquetes, hubo contratos firmados, hubo gente calculando cuánto iba a cosechar el mes que viene. Hubo padres que le prometían a sus hijos regalos para cuando cumplieran más años. Hubo mujeres embarazadas planeando el nombre del bebé que venía. Hubo ancianos enseñando a sus nietos cómo afilar un cuchillo. Hubo músicos componiendo canciones que nunca se iban a tocar. Hubo parejas discutiendo sobre quién iba a buscar agua al pozo. Hubo gente riendo, hubo gente llorando, hubo gente haciendo el amor, hubo gente durmiendo la siesta al mediodía. Y todo eso, cada uno de esos planes, cada uno de esos sueños, cada una de esas conversaciones, cada una de esas siestas y discusiones y risas y lágrimas, todo iba a morir el día número 8. Y aquí viene la pregunta que me hizo parar y releer el texto 3 veces seguidas. ¿Por qué Dios esperó 7 días? Piénsalo. Si el juicio era inevitable, si la corrupción ya era total, si la maldad del corazón del hombre era continua desde la juventud, ¿por qué no cerrar la puerta y abrir el cielo en el mismo instante? ¿Por qué esperar? La respuesta está escondida en una palabra hebrea que aparece más adelante en el mismo relato. Y esa palabra lo cambia todo. Pero todavía no estamos listos para verla. Primero, tenemos que entrar al arca, porque hay algo que tienes que entender sobre el momento exacto en que Noé cruzó la puerta. El texto hebreo del Génesis dice, palabra por palabra, una de las frases más extrañas de toda la Torá. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le había mandado Dios. Y Yahvé le cerró la puerta. Yahvé le cerró la puerta. Léelo otra vez. En español normal, eso pasa volando. Pero en hebreo, el verbo que se usa ahí es sagar. Y sagar no es simplemente cerrar. Sagar es sellar, es clausurar, es encerrar con intención definitiva. Es el mismo verbo que se usa mucho después en la Biblia hebrea, cuando los profetas describen lo que pasa cuando Dios encierra a alguien en un destino del que ya no hay salida. Y fíjate en el detalle que esconde ese versículo. Noé no cerró la puerta. Piensa en eso. La puerta del arca medía, según las proporciones que da el texto, varios metros de alto y varios metros de ancho. Era una estructura masiva de madera cubierta de brea por dentro y por fuera. Una sola persona, por fuerte que fuera, no podía cerrarla sola. Pero el Génesis dice que Dios mismo, Yahvé mismo, selló la entrada. ¿Por qué el detalle importa? Importa porque si Dios cerró la puerta, entonces Dios, y solo Dios, podía abrirla, lo que significa que durante los próximos 370 días, Noé y su familia estaban literalmente encerrados por mano divina. No había opción de salir antes. No había opción de abrirle a alguien que llegara corriendo desesperado el día 7, el día 8,
El día 10, gritando que se había equivocado, que se arrepentía, que por favor lo dejaran entrar. Pero importa por otra razón, una razón que los rabinos del Midrash debatieron durante siglos y que el texto deja flotando como una pregunta que arde. Si Dios cerró la puerta por fuera, ¿estaba Dios del lado de afuera o del lado de adentro? Y esa pregunta aparentemente absurda, es en realidad la clave de todo. Some things are impossible to miss, like an elephant in the room, or a bull in a china shop, or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend, walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Toda la historia del diluvio, porque la respuesta implica algo que va a cambiar todo lo que creías saber sobre este capítulo, pero todavía no. Primero, las aguas, porque el octavo día, las aguas llegaron. Y aquí es donde casi todas las historias del diluvio que has escuchado se equivocan completamente. Te han dicho que llovió, que cayó mucha agua del cielo, que se desbordaron los ríos. Y sí, eso pasó, pero el texto del Génesis describe algo mucho más raro, mucho más violento, mucho más cósmico, algo que no se parece a una tormenta. El texto dice, literalmente, en el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Mes segundo. Fíjate que el texto no usa nombres de meses, solo números. Los rabinos discutieron durante siglos qué estación del año era. Rabí Eliezer, en el Talmud de Babilonia, sostenía que fue otoño, el mes que la tradición posterior llamaría Heshvan. Rabí Yehoshua sostenía que fue primavera, el mes que después se llamaría Iyar. La Torá deja el misterio abierto. Nosotros también. Fíjate en el orden. Primero, fueron rotas las fuentes del grande abismo. Después, las cataratas de los cielos, las fuentes del abismo. En hebreo, Ma'yenot Tehom Rabá. Tehom es la misma palabra que aparece en el segundo versículo del libro entero, cuando el texto describe que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del Tehom, el abismo primordial. Es la misma palabra, no es casualidad. Lo que el autor del Génesis está diciendo, y esto lo hace con una precisión literaria escalofriante, es que el diluvio no fue solo un castigo, fue una descreación. Fue Dios deshaciendo lo que había hecho en la primera semana del mundo. En el día segundo de la creación, Dios había separado las aguas de arriba de las aguas de abajo. Había puesto un firmamento, en hebreo raquía, como una bóveda, para contener el agua. Eso fue la estructura misma del mundo habitable. Sin esa separación, no hay tierra seca, no hay aire respirable, no hay vida. Y cuando el texto dice que se rompieron las fuentes del abismo y se abrieron las cataratas de los cielos, lo que está describiendo es el colapso de ese sistema. Es el mundo regresando al caos primordial.
Es la tierra volviéndose a lo que era antes del segundo día de la creación. Agua sobre agua sobre agua. Por eso los rabinos llamaron a este evento con un nombre específico, un nombre que aparece solo aquí y en ningún otro diluvio ni inundación en toda la Biblia hebrea. Lo llamaron Mabul. Mabul aparece 13 veces en todo el Antiguo Testamento, 12 veces en Génesis y una vez en el libro de los Salmos, en el Salmo 29. Solo se usa para este evento, nunca para las inundaciones estacionales del Éufrates, que ocurrían todos los años, nunca para las tormentas que destruían pueblos, solo para esto, porque esto, según el vocabulario hebreo, no era una inundación, era otra cosa, era un Mabul, era un regreso al caos. Y aquí viene lo que casi nadie se detiene a pensar. Si esto fue una descreación, un regreso del mundo al caos primordial, entonces el tiempo que duró no fue tiempo normal. 40 días de lluvia no fueron 40 días cualquiera. Fueron 40 días en los que las leyes mismas de la estructura del mundo estaban suspendidas. 40 días en los que las cataratas de los cielos estaban abiertas. No una tormenta, sino la bóveda celeste rota, literalmente colapsada. Y si te parece exagerado, si te parece que estoy forzando el texto, fíjate en un detalle más. El Génesis dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra 15 codos más alto de lo que era el pico más alto, aproximadamente 7 metros por encima del monte más elevado. ¿Por qué 15 codos exactamente? 15 codos, no 10, no 20, 15. Los rabinos medievales notaron que 15 codos es exactamente la mitad de los 30 codos de altura del arca. Lo que significa que el arca, con todos los animales y las 8 personas dentro, estaba flotando a mitad de agua. La mitad sumergida, la mitad fuera, con 7 metros de agua por encima de cualquier montaña que existiera sobre la tierra. Piénsalo un segundo. 7 metros por encima del monte más alto del mundo de Noaj. 7 metros por encima de cualquier refugio posible. 7 metros de agua estática, pesada, oscura, por encima del techo de la cabaña más alta, por encima del palacio más elevado, por encima de la torre más orgullosa, por encima de la construcción más alta que la humanidad había levantado en los siglos de civilización acumulada desde Adán. 7 metros de agua encima de todo lo que el ser humano había construido desde Adán, según la cronología tradicional que suma las genealogías de Génesis 5, más o menos 1600 años de civilización. Y fue exactamente en ese instante cuando murió la última persona. Pero no fue la muerte que te imaginas. Porque aquí viene uno de los detalles más perturbadores del texto. Y casi nadie lo nota. El Génesis, cuando describe la muerte de la humanidad, hace algo extraño. Dice que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves, como de ganado, como de bestias, como de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, como todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca, murió. Fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noaj, y los que con él estaban en el arca. Léelo otra vez, despacio. ¿Te diste cuenta del orden? Primero las aves, después el ganado, después las bestias, después los reptiles, al final el hombre. Eso no es casualidad, eso es el orden inverso exacto de la creación. En los primeros capítulos del Génesis, Dios había creado primero las aves y los peces en el día quinto, después los animales terrestres y al hombre en el día sexto. En el diluvio, la muerte viene en el orden inverso. El hombre, el último en ser creado, es el último en morir. Las aves, entre las primeras en ser creadas, están entre las primeras en caer. Es una imagen literaria devastadora.
Es el autor del Génesis diciéndote, sin decírtelo, que el diluvio no es un accidente natural. Es una desgarradura teológica. Es la creación deshaciéndose en sentido inverso. Y dentro de ese orden inverso hay algo más. El texto dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. En hebreo, Kol Asher Nishmat Ruach Hayim Beapav. Nishmat, aliento. Ruach, espíritu. Hayim, vida. Y fíjate en el detalle. Nishmat Hayim, aliento de vida, son exactamente las mismas dos palabras que aparecen cuando Dios sopla vida en las fosas nasales del primer hombre en el jardín del Edén. El texto del diluvio retoma deliberadamente esa expresión, añadiendo además ruach, espíritu, para intensificarla. Es decir, lo que Dios le dio al hombre en el principio, aquel aliento específico insuflado en las narinas de Adán, es exactamente lo que se apagó en el diluvio. El diluvio no apagó cualquier vida, apagó el aliento divino mismo. El nishmat que Dios había respirado dentro del hombre en el día de la creación fue recogido, uno a uno, del cuerpo de cada ser humano que estaba afuera del arca. ¿Sabes qué significa eso? Significa que el texto está describiendo la muerte no como un evento biológico, sino como una retirada, como si Dios hubiera sacado su aliento de la humanidad de la misma forma en que lo había soplado en ella al principio, en orden inverso, de forma deliberada, con una lentitud terrible. Y si eso no te perturba, no sé qué va a hacerlo. Ahora vamos a hablar de las últimas horas, porque las últimas horas son el Your team is global. Your payment should be too. Pay straight from your existing bank account or debit card. No new wallet, no complicated setup. Verify your business once, and you're set. Paying your global team shouldn't feel like a job. That's Remitly Business. Sign up at remitly.com/small business month. Remitly Incorporated is licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico TM-143, a foreign transmittal agency in Massachusetts and a currency transmitter in Rhode Island. NMLS number 1028236. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Punto exacto donde el texto se vuelve silencioso y donde los rabinos, los comentaristas, los místicos, los poetas, todos los que han mirado este pasaje durante 3000 años, han tratado de llenar un espacio que el Génesis deja en blanco a propósito. El diluvio no mató a todos al mismo tiempo. Fue un proceso. Fue 40 días de lluvia sostenida, y dentro de esos 40 días hubo un momento exacto en que la última persona que respiraba se dio cuenta de que no iba a sobrevivir. Y hubo un momento en que dio su último suspiro. Y aquí es donde el texto hebreo esconde un detalle que cambia la forma en que lees toda la historia. El Génesis describe que las aguas subieron progresivamente, crecieron, subieron mucho en extremo, cubrieron los montes altos, nota la escalada, crecieron, subieron mucho en extremo. El texto no es taquigráfico, el texto está construyendo una progresión deliberada, te está diciendo que lo que estás leyendo duró, que no fue instantáneo, que las personas que estaban afuera del arca vieron cómo el agua les subía a los tobillos, a las rodillas, a la cintura,
al pecho, a la barbilla, que subieron a los árboles, que subieron a los techos, que subieron a las colinas, que subieron a las montañas, y que cuando subieron a las montañas, el agua los alcanzó allí también. Hubo familias enteras aferradas a la misma rama. Hubo madres que sostuvieron a sus hijos en alto con los últimos gramos de fuerza que les quedaban hasta que el agua les cubrió la cabeza. Hubo esposos que se miraron a los ojos sabiendo que eran los últimos segundos. Hubo ancianos que se soltaron antes. Hubo niños que ni siquiera entendieron lo que estaba pasando. Y hubo, en algún momento, una última persona. Alguien, un hombre, una mujer, un niño, no lo sabemos, que fue el último ser humano con aliento de vida fuera del arca. Esa persona miró a su alrededor y vio agua hasta el horizonte. Vio el cielo convertido en una lámina de plomo. Escuchó el sonido que hace un planeta entero cuando está siendo cubierto. Y luego, según el texto, ese aliento se apagó también, y la tierra quedó vacía de respiración humana, por primera vez desde el día sexto de la creación, y todo eso pasó mientras el arca flotaba encima. Piensa en Noaj por un segundo. Piensa en lo que él estaba escuchando desde adentro, porque el arca no era hermética al sonido. La madera transmite vibraciones, el agua transmite sonidos, y Noaj estaba flotando, según el cálculo, con el arca mitad sumergida, en medio del mar más grande que ha existido en la historia del planeta. ¿Qué escuchaba? Escuchaba golpes. Al principio, probablemente, escuchaba golpes. Golpes contra el casco. Gente, vecinos, conocidos, quizás familiares lejanos, golpeando la madera con lo que les quedaba de fuerza, gritando, suplicando, exigiendo, pidiendo. El texto no dice esto explícitamente, pero la tradición rabínica, específicamente el Midrash Tanjuma sobre la parashá de Noaj y varios comentarios del Tratado Sanedrín en el Talmud de Babilonia, página 108, lo afirma con detalle. Los rabinos describieron a Noaj escuchando los golpes durante los primeros días, sabiendo que detrás de cada golpe había una persona a la que conocía, sabiendo que él no podía abrir la puerta porque Dios mismo la había cerrado. Y después los golpes se fueron apagando, uno por uno, hasta que solo quedó el sonido del agua. Y aquí viene el detalle que casi nadie menciona. La tradición rabínica del Talmud de Babilonia, específicamente en el Tratado Sanedrín 108, página B, dice que Noaj lloró durante esos días, que no durmió, que no comió, que sus propios hijos lo encontraron varias veces arrodillado en el piso de madera del arca, con las manos en la cara, incapaz de moverse. Lloró no porque dudara de Dios, lloró porque era humano, lloró porque adentro del arca él también estaba muriendo. No físicamente, pero en algún nivel espiritual, algo en Noaj se rompió ese mes. Y lo que me parece más devastador es esto. Dios, según la misma tradición rabínica y con base en un comentario posterior del profeta Isaías, llamó a este evento las aguas de Noaj. Mei Noaj, las aguas de Noaj, no mis aguas, no las aguas del juicio, las aguas de Noaj. Porque de alguna manera, en la economía espiritual de ese momento, Noaj quedó marcado para siempre por esto. El justo del diluvio es también el testigo del diluvio. El sobreviviente de la destrucción del mundo carga con el peso del mundo destruido. Y cuando más tarde, mucho más tarde, Dios hace una promesa a través del profeta Isaías. Como en los días de Noaj, juré que nunca más las aguas de Noaj pasarían sobre la tierra. Dios está reconociendo algo. Está reconociendo que Noaj no salió del arca igual que entró. Nadie sale igual de algo así. Y ahora tenemos que hablar de ese detalle que prometí, porque hay una palabra en el hebreo de este capítulo que, si estás leyendo en español, te pasa volando.
pero que en el original abre una puerta completamente diferente a la historia. La palabra es Baikba. Se traduce como murió. Murió toda carne. Pero Baikba no es el verbo hebreo normal para morir. El verbo normal para morir es mut. Baikba viene de otra raíz, gaba, y gaba significa algo más específico. Significa expirar. Significa dar el último aliento. Significa agonizar hasta apagarse. Es el mismo verbo que aparece cuando el texto describe la muerte de Abraham, mucho después, en el capítulo 25 del Génesis, versículo 8. Y cuando Jacob muere en su cama, rodeado de sus hijos. En esos dos casos, el texto describe muertes pacíficas, muertes de ancianos en sus camas rodeados de hijos y nietos. En el relato del diluvio, el mismo verbo se usa para todos los seres humanos del planeta. ¿Qué significa eso? Significa que el texto está usando deliberadamente un verbo que humaniza la muerte de los no salvados, no los deshumaniza, los humaniza, les reconoce el último aliento, les reconoce la agonía. Esa es una lectura que comentaristas judíos medievales, incluyendo Rashi, el comentarista más importante del Talmud, y posteriormente Ramban, desarrollaron al analizar la elección léxica del texto. El autor del Génesis no está diciendo murieron todos los malvados, buena suerte. Está diciendo todos ellos expiraron. El mismo verbo que usarías para describir la muerte de tu abuela en su cama. El mismo verbo que usas para tu padre cuando se va en paz. El diluvio, en el texto hebreo, no es una matanza fría. Es una tragedia narrada con respeto por cada uno de los que perdieron la vida. Y eso cambia todo. Porque significa que el autor del Génesis, quien quiera que haya sido y cuando quiera que lo haya escrito, entendía algo que a veces nosotros, 3000 años después, leyendo esto entre café y café, se nos olvida. Entendía que esas personas que murieron ahogadas eran personas. Tenían nombres, tenían hijos, tenían bodas planeadas, negocios en marcha, sueños para el próximo año. Y el texto se niega a reducirlas a la generación malvada. El texto les reconoce el último aliento, lo cual nos lleva de vuelta a la pregunta que dejé abierta al principio. ¿Por qué Dios esperó 7 días? Aquí está la respuesta que casi nadie te va a dar. Dios esperó 7 días porque esos 7 días fueron un último llamado. Y eso no es especulación mía, eso está en el texto. La segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento llama a Noaj de una forma muy específica. Lo llama heraldo de justicia. En griego, kerika dikaiosines. Kerika es un pregonero. Es un heraldo público. Es la persona que anunciaba en voz alta los decretos del rey en medio de la plaza. Pedro es... Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979.
when you're taking on the tough jobs. Gear up with Venom Steel Gloves and defend your hands from grime, grease, and muck. They're 70% thicker than common disposable gloves with heavy-duty 2-layer nitrile protection, including a black outer layer and a white inner layer that provides chemical and rip resistance. Great for all your painting, plumbing, automotive, and DIY projects. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Está afirmando que Noaj no construyó el arca en silencio, lo construyó predicando. Durante aproximadamente 100 años, según la cronología que se desprende de las genealogías del Génesis, Noaj estuvo llamando a la gente al arrepentimiento, les estuvo diciendo lo que venía, les estuvo ofreciendo una salida, pero los 7 días finales, esos 7 días, entre el momento en que entraron al arca y el momento en que las aguas llegaron, fueron la última ventana. Y aquí viene lo que me dejó helado cuando lo vi. El texto no dice que la puerta del arca estaba cerrada durante esos 7 días. Léelo. El versículo que dice que Dios cerró la puerta viene en el contexto del día en que empezó el diluvio. Pero los 7 días previos, cuando Noaj ya estaba adentro, cuando los animales ya estaban adentro, el texto no dice que la puerta estuviera sellada. Los rabinos del Midrash notaron esto. Lo discutieron durante siglos y varios comentaristas, partiendo del Midrash Tanjuma, que enseña que los 7 días fueron concedidos por Dios como luto por la muerte de Matusalén y como última oportunidad de arrepentimiento, infieren que durante esos 7 días la invitación a entrar seguía abierta. La puerta literal o figurada, la oferta estaba de pie. Noaj y su familia estaban adentro, los animales estaban adentro, pero la posibilidad de entrar permanecía, esperando, ofreciendo, llamando. Durante 7 días, cualquier persona pudo haberse acercado, haber puesto un pie sobre la rampa, haber entrado. Durante 7 días, Dios no cerró nada. Y durante 7 días, nadie vino, nadie, ni uno. Y al 8º día, Dios cerró la puerta, y llovió. Si lo que acabas de leer te está removiendo algo por dentro, déjame pedirte una cosa antes de que sigamos. Dale like a este video, no por obligación, por otra razón. El algoritmo de YouTube mira ese botón y decide si este tipo de contenido que se atreve a leer el texto hebreo con la profundidad que merece, sin edulcorar, sin suavizar, merece llegar a más personas. Un like tuyo puede hacer que alguien que necesita oír esto justo hoy lo vea mañana. Toma 2 segundos y seguimos. Eso es la verdadera razón del día en que todos los humanos murieron ahogados. No murieron porque Dios los mató sin darles oportunidad. Murieron porque Dios les dio una oportunidad que ellos rechazaron. 7 días parados en tierra seca, viendo un arca abierta con la puerta de par en par. 7 días. Y eligieron no entrar. Y esta verdad conecta con algo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas y que casi siempre se lee mal. Jesús dijo que como fue en los días de Noaj, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noaj en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La mayoría de la gente lee ese versículo como una advertencia sobre el juicio venidero, y lo es, pero hay una capa más profunda. Jesús no está diciendo solo va a llegar el juicio. Está diciendo la gente va a ignorar las señales hasta que sea demasiado tarde. Está diciendo que en su segunda venida, como en los días de Noaj, va a haber un periodo de gracia. Va a haber una puerta abierta, va a haber una invitación, y la mayoría de las personas van a seguir comiendo, bebiendo, casándose, planeando la semana que viene, sin prestar atención.
no porque el juicio les llegue sin aviso, sino porque eligen no escuchar los avisos que tienen. Y aquí viene la pregunta que el texto deja colgando, sin responder, como una pesa de plomo encima de la conciencia de cualquiera que lea esto con honestidad. ¿Y tú? ¿Qué aviso estás ignorando ahora? No te estoy predicando. No es esa la función de este video. Te estoy leyendo el texto. Y el texto, cuando lo lees con atención, hace esa pregunta sin que nadie tenga que obligarte. Noaj construyó el arca durante 100 años. Predicó durante 100 años. Dios esperó 7 días más después de cerrar al arca con Noaj adentro. La paciencia de Dios en este texto es obscena, es descomunal, es ofensiva para cualquier sentido moderno de justicia rápida, y aún así los humanos eligieron no entrar. Pero hay algo más, algo que te prometí al principio y que todavía no te he dado. ¿Te acuerdas cuando dije que había una palabra hebrea, más adelante en el mismo capítulo, que respondía por qué Dios esperó 7 días? La palabra es vayisgor. Vayisgor es el verbo sagar, cerrar, sellar, en una forma específica. Es el mismo verbo de cuando Dios cierra la puerta del arca. Pero fíjate dónde más aparece en la Biblia hebrea. Aparece en el profeta Isaías, cuando Dios dice de un siervo suyo: «Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá». Aparece en el libro de Job, cuando Job dice que Dios encierra al hombre, y no habrá quien le abra. Y aparece en el Apocalipsis, cuando Jesús se describe a sí mismo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ves lo que está pasando? La misma acción, cerrar con autoridad divina absoluta, aparece solo en momentos de decisión cósmica. Y uno de esos momentos es el momento en que Dios sella el arca, lo que significa que cuando Dios cerró la puerta del arca, no estaba haciendo un gesto simbólico, estaba ejerciendo una autoridad que el texto bíblico reserva para solo unos pocos momentos en toda la historia de la redención. Estaba diciendo con todo el peso de su identidad divina: la oferta de gracia acaba de cerrarse, definitivamente, y nadie, ni ángel, ni hombre, ni rey, ni profeta, tiene autoridad para abrirla de nuevo. Y al siguiente día llovió. Ahora déjame pintarte una escena. Cierra los ojos. Es el día 8, el sol sale como siempre, no hay nubes todavía. Está fresco, como suele estar un amanecer en las tierras del cercano oriente antes de que el día aplaste con su peso. El aire huele a tierra húmeda del rocío de la noche. Huele a hierba recién cortada. Huele a pan que alguien está cocinando en la aldea de al lado. En una aldea a 500 metros del arca, un hombre se levanta de su cama. Va a la cocina. Su esposa está calentando pan. Sus 3 hijos, un niño de 8 años, una niña de 11, un bebé de menos de 1 año, todavía duermen. El hombre sale a la puerta, mira el cielo, se estira, respira. Piensa en el trabajo que le espera en el campo hoy. Pronto habrá cosecha. Mira hacia el horizonte, y en ese instante lo ve. Una línea negra, una línea gruesa, pesada, que no estaba ahí ayer. Una línea que se acerca del norte, del oeste, de todas partes al mismo tiempo. No es una nube. Es algo más denso, algo más bajo, algo que parece un ejército avanzando. El aire cambia de temperatura. Hay un olor raro, metálico, como el que se siente antes de una tormenta grande, pero mucho más fuerte. Los perros de la aldea empiezan a aullar todos al mismo tiempo. Los pájaros, los pocos que todavía quedaban en la zona, empiezan a salir volando hacia el sur, en bandadas densas, como si supieran algo. El bebé llora desde la habitación de atrás. El hombre se queda parado en el umbral de su puerta, y entonces, desde el fondo de la tierra, desde abajo, desde donde nunca debería venir un sonido, viene un rugido. El suelo tiembla.
Las fuentes del abismo se acaban de romper. Un geyser de agua sale del pozo de su propio patio, a 5 metros de donde está parado, y la tierra entera empieza a vomitar agua. Él corre, agarra a su esposa, corren juntos hacia los niños, el agua ya les llega a las rodillas, salen al patio, el agua ya les llega a la cintura, el hombre carga al bebé, su esposa carga a la niña, el niño de 8 años corre al lado, llorando, corren hacia el arca, porque ahora, se acuerdan de Noaj, se acuerdan de la caja de madera, se acuerdan de las palabras del anciano que predicó durante 100 años y... No one goes to Hank's for spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. They say everything happens for a reason, but I suspect everything happens for a Reese's. Like this commercial break. Did you need 15 seconds away from music? Or 15 seconds to eat a Reese's? Perhaps it's true. Everything happens for a Reese's. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Turn the temperature down with Blinds.com and get up to 50% off custom window treatments like solar roller shades and more during the Memorial Day mega sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide and huge savings on doorbusters right now during the Memorial Day mega sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Del que se rieron durante 100 años. ¿Se acuerdan de que hace una semana, exactamente una semana, oyeron decir que los animales habían entrado y corren, pero el agua les llega al pecho, ya no pueden correr, se hunden, nadan, el bebé llora, el niño se ahoga, la esposa grita el nombre de la niña, y el hombre sosteniendo al bebé por encima del agua con los 2 brazos estirados hacia arriba, ve el arca a 300 metros de distancia. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Y ese hombre específico, murió ese día con la imagen de la puerta cerrada del arca grabada en los ojos, sabiendo que hace una semana él podría haber caminado hasta ahí con toda calma, tocado la puerta abierta y entrado, y eligió no hacerlo. Esa imagen, multiplícala por millones, porque eso pasó, no con palabras exactas, no con nombres exactos, pero con esa forma. Le pasó a gente real, le pasó a familias reales, le pasó a civilizaciones enteras que llevaban siglos acumulando logros y ciudades, y arte y conocimiento y religión. La civilización prediluviana que describe el Génesis tenía música. Jubal era el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Tenía metalurgia. Tubal-Caín era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Tenía ganadería, tenía agricultura, tenía construcción urbana. El primer hijo de Caín, Enoc, dio nombre a una ciudad que Caín construyó. Tenía una cultura, tenía herencia, tenía todo. Y todo eso, todas las ciudades, todas las herramientas, todos los templos, todos los archivos, todas las genealogías de 10 generaciones desde Adán, en todas las memorias transmitidas de padres a hijos desde el jardín del Edén. Todo eso quedó sepultado bajo 15 codos de agua por encima de los montes más altos. Nunca más se reconstruyó. Es una de las cosas más perturbadoras del texto. La Biblia no dice que después del diluvio la humanidad retomó donde había dejado. Dice que empezó de cero. 8 personas. Un solo núcleo familiar. Una cultura que tuvo que inventarse otra vez todo lo que ya existía, porque lo que existía antes quedó sepultado. Y los arqueólogos modernos, cuando cavan en las capas más antiguas del Medio Oriente, encuentran algo curioso. Encuentran en varios sitios, en Ur, en Kish, en Shuruppak, una capa gruesa de arcilla fluvial sin artefactos.
una capa estéril, una capa que, según las excavaciones de Sir Leonard Woolley en Ur en el año 1929 y los estudios posteriores de Max Mallowan en los años 30, indica un evento de inundación masiva. No pruebas concluyentes de un diluvio global, es cierto. Los arqueólogos discuten mucho esto, pero sí una capa que físicamente corresponde con lo que la memoria cultural mesopotámica describe como un evento de agua devastador. Y no es solo la Biblia la que tiene esa memoria. Los sumerios la tenían. En la lista real sumeria, una tablilla cuneiforme descubierta a principios del siglo XX, hay una línea que dice, literalmente, después que el diluvio barrió todo. Esa línea separa a los reyes antediluvianos, que reinaron miles de años según la lista, de los reyes postdiluvianos, que reinaron décadas o siglos. La lista sumeria está de acuerdo con el Génesis en una cosa. Hubo un antes y un después, y el evento que los separó fue agua. Los babilonios la tenían. El poema de Gilgamesh, específicamente la tablilla 11, descubierta por George Smith en el Museo Británico en el año 1872, describe exactamente el mismo evento con un protagonista diferente, Utnapishtim en lugar de Noach, pero con los mismos elementos. Un arca, animales, una familia, un diluvio, un pájaro enviado a buscar tierra, y los eruditos como Kenneth Kitchen y Alan Millard han señalado que las diferencias entre Génesis y Gilgamesh son tan sustanciales, especialmente en la duración y las proporciones del arca, que no es cuestión de que uno copió al otro. Son dos memorias de un mismo evento, transmitidas en direcciones diferentes. Los griegos la tenían, la historia de Deucalión y Pirra, que Platón menciona en el diálogo Timeo. Los chinos la tenían, las crónicas del emperador Yu y la gran inundación, que las fuentes históricas chinas ubican en la dinastía Xia. Los aztecas la tenían, el relato de Tata y Nena, narrado en los códices prehispánicos. Los aborígenes australianos la tenían, historias de una gran inundación transmitidas oralmente durante milenios. Los incas la tenían, la leyenda de Viracocha y la destrucción del primer mundo por agua. Culturas sin contacto entre sí durante milenios enteros, culturas separadas por océanos y continentes, tienen, cada una historia de una inundación masiva, un arca o bote, una familia sobreviviente, un signo después. Y ese dato, es lo que más desconcierta a los antropólogos modernos, porque las coincidencias son demasiado específicas para ser casuales, y el patrón es demasiado universal para ser invento. Algo pasó tan grande que cada rincón de la humanidad lo recordó, aunque fuera distorsionado, aunque fuera fragmentado, aunque fuera mitologizado. Y ese algo, según el Génesis hebreo, duró 1 año y 10 días. Empezó un 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noach. Terminó un 27 del segundo mes del año 601. Dejó 8 personas vivas. 8. Y de esas 8, toda la humanidad que camina hoy sobre la tierra desciende. Y ahora, tengo que contarte algo que cambia la lectura de todo. Porque cuando analizas la cronología completa del diluvio, hay un detalle que los comentaristas bíblicos han destacado durante siglos, pero que casi nunca llega al público general. El arca reposó sobre los montes de Ararat en un día específico. El Génesis lo dice con una precisión que no es casualidad. El arca reposó sobre los montes de Ararat en el día 17 del séptimo mes, el mismo día del mes en que empezó el diluvio 5 meses antes. Piénsalo, el juicio empezó un 17, la salvación se asentó un 17, y ahora viene la conexión que algunos eruditos cristianos han señalado. Y es una lectura que debo calificar como interpretativa, no como consenso universal. Según la cronología del Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios reescribe el calendario.
En Éxodo capítulo 12, versículo 2, Dios le dice a Moshe que el mes del Éxodo, llamado Abib, que después se conocería como Nisán, sería a partir de ese momento el primer mes del año litúrgico. Antes era otra cosa. Algunos eruditos, incluyendo al comentarista protestante Arthur Pink, en su obra Gleanings in Genesis, proponen que Abib era originalmente el séptimo mes del año, el mismo mes en que el arca de Noaj reposó en Ararat. Si esa lectura es correcta, y es debatida, hay eruditos que la rechazan. Entonces el día 17 del séptimo mes en que el arca reposó es el mismo día calendárico en que siglos después caería el día 17 de Nisán, 3 días después de la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisán. Hace 2000 años, en algún día entre Nisán 14 y Nisán 17, alguien salió de una tumba. Si la lectura de Pink es correcta, el arca de Noaj reposó en los montes de Ararat en el mismo día del año litúrgico en que milenios después Jesús saldría de la tumba. No es una prueba, es un eco, y como todo eco, se puede oír o se puede ignorar. Pero los comentaristas cristianos que han estudiado esta cronología, incluyendo a Pink, a Henry Morris y a otros, lo leen como un indicio deliberado. El arca es una imagen anticipada de la resurrección. Entrar en el arca es morir al viejo mundo. Salir del arca es nacer al nuevo. La arqueología de las fechas, si me permites llamarla así, apunta a un diseño que va mucho más allá del azar. Pero hay un detalle final, un detalle que quise dejar para el final. This episode is brought to you by Truly Hard Seltzer. We're always in touch, but nothing beats actually being together. This summer, grab a Truly Hard Seltzer. Light, bubbly, fruity, and make your dreams come truly. Truly is the official hard seltzer of U.S. Soccer. Visit trulyhardseltzer.com/locations to find Truly near you. Hard Seltzer Beverage Company, LLC. Boston, Massachusetts. Hard Seltzer. 5% alcohol by volume. Please drink responsibly. 21 plus only. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 Select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends May 31st, 2026. Not available with other offers. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Porque es el que más me cuesta procesar cuando lo leo. En el 6º capítulo del Génesis, versículo 6, justo antes de que Dios le anuncie a Noaj lo que va a hacer, el texto hebreo dice algo tan extraño que durante siglos los rabinos han debatido cómo siquiera traducirlo. Dice, y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. En hebreo, Vayitatsef, el libo. Vayitatsef viene de la raíz atzav. Atzav es la palabra hebrea para dolor profundo, para tristeza visceral, para el tipo de sufrimiento que te parte por la mitad. Es la misma raíz que se usa para describir a Eva después de la caída, cuando Dios le dice que dará a luz con dolor. Es la misma raíz que describe a Adán trabajando el suelo con dolor después de ser expulsado del jardín. El texto está diciendo que Dios sintió dolor, y no cualquier dolor, el mismo dolor que Eva y Adán sintieron cuando entraron en la realidad caída, el mismo tipo de sufrimiento. Lee la frase completa otra vez. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió.
el Dios que estaba a punto de mandar el diluvio más grande de la historia, el Dios que iba a borrar a toda la humanidad, excepto a 8 personas, el Dios que estaba ejerciendo un juicio que ningún ser humano ha podido imaginar igual. Ese Dios no estaba furioso, no estaba indiferente, no estaba distante. Le dolía hacer esto. Y si eso no cambia tu forma de leer toda la historia, no sé qué va a hacerlo, porque significa que cada golpe contra el casco del arca, cada grito ahogado bajo el agua, cada último aliento que se apagó en aquellos 40 días, Dios lo sintió, cada uno, uno por uno, con el corazón partido por la mitad. El juicio divino en el diluvio no fue frío. Fue la decisión más dolorosa que el texto le atribuye a Dios en todo el Antiguo Testamento. Era la humanidad que Él había creado. Eran los descendientes de Adán, a quien Él había formado del polvo con sus propias manos. Eran las personas por las que había suspirado en el jardín del Edén cuando caminaba al aire del día. Y ahora estaban muriendo, y Él estaba sellando la puerta, y le dolía, y aquí va el detalle que me cuesta más. Cuando Noaj y su familia salieron del arca, después de 370 días encerrados, lo primero que Noaj hizo fue construir un altar, y sobre ese altar sacrificó animales, un holocausto completo. El Génesis describe lo que Dios sintió al oler ese sacrificio. Dice que Dios percibió Reaj Nihoash, un olor grato, un olor apaciguador. Pero la frase que viene a continuación es la que me detuvo cuando la leí con atención. Dios dijo, y esto está en su propio corazón. Según el texto, dijo que no volvería a maldecir la tierra nunca más por causa del hombre. Porque, y esta es la parte, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Espera, lee eso otra vez, pero despacio. Dios dice que no va a maldecir la tierra otra vez, porque el hombre es malo. No es al revés. No debería la maldad del hombre ser la razón para repetir el juicio. Pero en el texto, la maldad del hombre es la razón para no repetir el juicio. Eso es lo más perturbador que hay en el texto del diluvio, porque Dios está reconociendo algo. Dios está admitiendo en su propio corazón que el diluvio no curó a la humanidad. El diluvio no transformó nada. El diluvio mató a los malos, y a los que sobrevivieron, el mismo problema seguía ahí. La maldad del corazón humano no se arreglaba con agua, no se arreglaba con juicio, no se arreglaba desde afuera, tenía que arreglarse desde adentro. Y Dios, parado encima del altar humeante de Noaj, respirando el olor de la primera ofrenda después del mundo sepultado, está mirando la situación y diciendo, esto no fue suficiente, esto nunca va a ser suficiente, yo necesito hacer otra cosa. Y esa otra cosa que Dios está empezando a planear en ese altar sobre el monte de Ararat, es lo que se cumpliría milenios después en otro monte, en un monte llamado Gólgota. Cuando alguien dijo, consumado es, hay una última cosa que necesitas ver, y después de esto dejo que proceses el texto contigo, porque el diluvio no termina con el agua retirándose, termina con una señal. Dios pone un arco en el cielo, un keshet en hebreo, y esa palabra, keshet, no significa arco iris, significa arco, arco de guerra, el arma que se usaba para disparar flechas. En el imaginario antiguo del cercano oriente, los dioses colgaban sus arcos en el cielo cuando hacían la paz. Era un símbolo reconocido en toda la Mesopotamia, documentado en los textos urritas y ugaríticos. Colgar el arco era decir, no voy a disparar más. Y Dios cuelga su arco, pero lo cuelga al revés. Lo cuelga con la cuerda hacia abajo y el arco hacia arriba, apuntando al cielo, no a la tierra. Si alguien alguna vez disparara una flecha desde ese arco, la flecha iría hacia arriba, no hacia abajo.
iría hacia el cielo mismo. El arco iris, según esa lectura hebrea antigua, no es solo una señal de que Dios no va a destruir al mundo otra vez. Es una promesa de que si alguna vez el juicio vuelve, el costo lo va a pagar él mismo. Milenios después de Noash, alguien colgó de una cruz en Jerusalén, y cuando el cielo se oscureció, cuando la tierra tembló, cuando el velo del templo se rasgó en dos, la flecha del arco por fin se disparó, y fue hacia arriba, y se clavó en el pecho de Dios mismo. Piensa en toda la historia otra vez, ahora, con todo lo que hemos visto. La puerta del arca se cerró, y Noash no la cerró. Dios la cerró. Dios la selló. Nadie pudo entrar después. Durante los 7 días anteriores, la puerta estuvo abierta de par en par, y nadie, ni una sola persona, entró. Millones de personas murieron. No porque Dios los matara sin aviso, sino porque eligieron ignorar 100 años de prédica, 7 días de puerta abierta y la figura visible de un arca gigantesca en medio del paisaje. El agua subió en el orden inverso de la creación, las aves primero, el hombre al final, como si Dios estuviera deshaciendo lenta y deliberadamente lo que había creado. El aliento divino, el nishmat que Dios había soplado en las narices del primer hombre, fue recogido uno por uno de cada persona afuera del arca. El texto usó el verbo gaba, el mismo verbo con el que se describe la muerte de los patriarcas en paz, para describir la muerte de los ahogados, humanizándolos hasta el último aliento. Noaj escuchó los golpes contra el casco, lloró, no durmió, no comió. Algo se rompió en él para siempre, y Dios mismo, según el texto, sintió dolor, no el dolor de la ira fría, el dolor de un padre viendo morir a sus hijos rebeldes. Y cuando todo terminó, Dios colgó un arco al revés en el cielo, apuntando hacia arriba, como una promesa de que el próximo juicio, si venía, lo pagaría él. Y lo pagó. El Apocalipsis, en su 3er capítulo, versículo 20, registra algo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Jesús dice que Él está de pie en la puerta y llama, que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con esa persona. La puerta, esta vez, está del otro lado, y tú eres quien decide si la... Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Abres.